Y lo que más querría es que ustedes pudieran manifestarme sus dudas, las reflexiones que les ha dejado, si les ha servido, digamos, y sobre todo, no sé, pues que aprovechemos este rato para que yo pueda dirigir mejor lo que quería comunicarles a las inquietudes que ustedes hoy día tienen. Voy a tener compañía, no lo puedo evitar, pero entonces, a modo como de introducción, quisiera ocupar las preguntas del foro, que no lo, solamente vi a Omar haciendo algunas dudas de consultas de cómo bajar la información, que Hans, entiendo, ya lo pudo atender. Y quisiera aprovechar esas preguntas como para hacer una breve introducción y repaso de lo que les traté de poner en cada una de las unidades que tenían que ver con este módulo, gestión en un contexto de cambio. Si recuerdan o han podido revisar, lo que les planteaba era que tratáramos de reflexionar en conjunto sobre qué preocupaciones globales se están expresando en las demandas que hoy día en el país se reflejan en las demandas que dieron origen a la convención y que también representan los constituyentes. Me parece que es un momento político súper importante y relacionado con todo el contexto de cambio que yo trataba de mostrarles. Entonces, querría como comentarles lo que yo habría dicho en ese foro, a ver si con eso los animo a que ustedes también me comenten lo que ustedes habrían dicho y desde ahí partamos con dudas. Y luego ver también qué demandas se expresan en lo que dio origen a la convención y también qué demandas hemos escuchado nosotros, los que estamos acá desde nuestros roles en el mundo público, que es como las demandas ciudadanas que se están manifestando y si esas se están relacionando o no, creen ustedes, con los enfoques que yo les presenté. Entonces voy a partir de esas dos con una breve introducción y les voy a invitar después a que vayamos dialogando. Si me quieren interrumpir, háganlo a través del chat o levanten su mano. Yo voy a estar observando la pantalla y el chat en paralelo para ver si quieren en algún minuto intervenir. ¿De acuerdo? Bueno, sobre las preocupaciones globales, yo traté en la unidad número 1 de mostrarles una especie de categoría o clasificación del tipo de cambios globales que estamos viviendo, y yo creo que efectivamente parte de esos cambios se están expresando hoy día. Les decía yo hoy día como dos grupos de cambios globales que estamos experimentando en la sociedad. Un grupo tiene que ver con el resultado del avance científico-tecnológico, donde yo clasificaba tres grandes grupos. Los temas de revolución digital, que se representan muy bien en las conversaciones por los temas de inteligencia artificial, es decir, cómo el tema de la inteligencia artificial, la amenaza de robots pudiendo hacer nuestros trabajos como seres humanos, es hoy día una preocupación que sentimos que está presente, eh, que, que es una de sus expresiones el tema de la amenaza a los empleos que conocemos y probablemente nuevos empleos, pero que aparece allí. Otra que proviene, otro grupo de cambios globales son los que tienen que ver con la revolución de la vida o la reconfiguración de la vida, que es que el avance en la biotecnología sobre todo está permitiendo de alguna manera crear adelantos para la medicina, pero también recrear las formas de vida tal y como las conocemos. Es decir, mañana podríamos no solo regenerar órganos por fuera, sino también crear nuevas formas de vida y cambiar, alterar algunos rasgos fundamentales. No, yo les ponía el ejemplo, recuerdo en la clase de que ya uno podría decidir intervenir embriones y decidir color de los ojos, pero no solo eso, sino quitar o poner enfermedades, y eso es algo que abruma y está presente hoy día. Esas son las dos grandes, como las dos principales, diría yo, grupos de avances científico-tecnológicos que aparecen hoy día, y eh, después hay otro grande grupo que no tiene que ver tanto con avance científico-tecnológico, pero está relacionado, que son los cambios globales, que más bien hablan de cuestionamientos éticos o valóricos, o desafían nuestros sistemas de creencia o lo que encontrábamos importante, y eso ha sido siempre génesis de cambio en las sociedades. Entonces,
hoy día creo que los tres más importantes tienen que ver, o sea, perdón, hay dos grupos. Uno, la sustentabilidad planetaria, la preocupación por el cambio climático, que es la manera más visible de ver esta presión que hay sobre el planeta, eh, y que ha sido génesis de muchas demandas. Creo que esa me atrevería a decir que es una de las más expresadas en lo que yo he mirado de los constituyentes, de los intereses, de las causas que han querido representar y con las cuales ganaron en los distintos territorios. Me parece que la causa medioambiental es una que está súper presente y se expresa, esa es mi opinión. Y luego hay otro grupo de cuestionamientos que ya tienen más bien que ver con cuestiones sociales o éticas respecto de la inclusión, la equidad y el reconocimiento de las diversidades. Creo que el segundo grupo también ha sido, hoy día me atrevo a decir que la convención, sobre todas estas restricciones, más que el temor del avance científico-tecnológico, se está expresando como demandas sociales sentidas y si uno lee, no sé, distintos análisis que han habido de cuáles son las principales causas que están representando quienes fueron elegidos en la convención, yo me atrevo a decir que son esas últimas dos, los límites planetarios y los cuestionamientos que tienen que ver con demandas de participación, de equidad, inclusión y también de reconocimiento de la diversidad territorial, de género, de preferencias sexuales o identidades sexuales, de territorios, de pueblos indígenas, etc. Me parece que esas son las que están más presentes en nuestro quehacer. Es lo que yo observo y sería interesante saber si ustedes comparten, les sirven esas categorías y ven que eso está hoy día presente en la conversación en sus regiones y en Chile en general. Y luego hay la otra pregunta, yo quería llevarlos a una conversación que tuviera que ver con dónde están los cuestionamientos a nuestra forma de hacer sector público. Ahí tenemos, se reconoce hoy día una crisis de legitimidad, no ocurre solamente en Chile, está ocurriendo en muchos países del mundo. Algunas de esas crisis de legitimidad están dadas porque no se tiene la confianza que los gobiernos del mundo, pero también de nuestro país, también a nivel de las regiones, estén siendo capaces de lidiar con estos grandes demandas o fenómenos de cambio. Yo les contaba el caso Urgenda en la unidad, me parece en la unidad 2, que es una ONG que le hizo una demanda al gobierno por negligencia respecto a su capacidad de evitar el efecto del cambio climático, y después de varios años ganó esa demanda y le obligó, esto fue el año, me parece, 2014, está en la presentación, eh, le ganó esa demanda al gobierno holandés, llegó hasta la Corte, apeló, etcétera, y llegó hasta la Corte Suprema y finalmente la Corte Suprema falló a favor de la ciudadanía y le impuso una obligación al gobierno de un compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los gases contaminantes que más se miden para evitar el cambio climático, en una proporción de un 20% en un plazo que limitó en este caso era el 2020. Eh, entonces, lo que trato de decirles es que esos casos de, de cuestionamiento a la política pública, pero sobre todo a la gestión pública, están siendo presentes en varios países del mundo, en Chile también, y ustedes lo deben vivir en algunos de las regiones. Se han judicializado varios de los conflictos socioambientales que se generan, llegan en vez de resolverse con las instancias que están preparadas para eso, llegan muchas veces al Poder Judicial, y el Poder Judicial está tremendamente en esos casos demandado porque no tiene herramientas para ese tipo de demandas, no eran habituales, y le toca en el fondo lidiar con asuntos públicos que muchas veces se resolvían más bien en ministerios directamente relacionados. Hay conflictos en el tema del agua, de contaminación, etc. Entonces, ese fenómeno de cómo los cambios globales están hoy día tensionando al mundo público,
era parte de lo que a mí me interesaba que ustedes vieran como contexto a su gestión de cambio como profesionales de lo público a nivel de las regiones, y, y de una manera entenderlo o poder lidiar con ello, de poder en el fondo ver qué prácticas de gestión son las que hoy día dominan y cuáles son las que tienen que ser revisadas. Yo les presenté en la unidad 2 3 enfoques de política pública que ahora les voy a resumir de manera sucinta. Hay un enfoque que se le llamó la administración pública tradicional, que sí, por favor. Disculpe que la interrupción. Lo que pasa es que, como usted nos dijo que podíamos conversar sobre los temas que estoy Encantada. exponiendo, ya, Sí. mire, en realidad, respecto a estos temas que irían incluidos en la Convención Constitucional, Convención Constituyente, se me olvidó hasta el nombre, ¿ya? Pero Convención profesor, constituyente. Convención Constituyente, sí. O sea que profesor, yo, cuando empezó el proceso de querer formar una Convención Constituyente, al menos sus ideas, sus primeras ideas, yo no lo vi tan claro. Yo vi que era un tema de la ciudadanía digamos, el estallido social. Le pusieron ese nombre, pero no estaba tan claro lo que se quería discutir. Lo que yo avisoré, lo que noté, Sí, que había cierta claridad en la modificación de dos situaciones, dos cosas, el sistema FP y el sistema ISAPRE. sí. Pero de ahí cuando se saltó y solamente el reclamo era eso, ¿ya? También se decía que hay un descontento social, pero yo no logré avisar qué más había de descontento. Sí, esas dos cosas, AFD e ISAPRE. Pero hablar de otros temas yo no lo escuché, honestamente, ¿no? Por eso de ahí a pasar a querer cambiar solo dos cosas, que bastaban solamente modificaciones legislativas, a pasarse a una situación mayor, que es cambiar la Constitución, a mí me pareció medio extraño. A mí me pareció medio extraño, porque guste o no nos guste, la Constitución la ocupó todo el mundo. Muchos de los políticos que hoy dicen que no les gusta la Constitución estuvieron en cargos públicos que quedó esta Constitución, ¿no? Y de hecho, bueno, nosotros en regiones, es una ciudad chica como es Arica, una región chica como es esta, nosotros vemos, yo por lo menos noté, de que muchos de los que están reclamando con la Constitución eran ex funcionarios públicos. Entonces, como que no me quedaba tan claro de que haya sido algo de su pensamiento interno de que nunca le gustó la Constitución. A mí me da la impresión de que no le gustó no estar considerado un puesto de gobierno. Eso por lo menos es mi opinión, ¿no? Por eso no me quedó tan claro de Ujú. que hayamos querido una convención constitucional, una modificación de la Constitución, siendo que el inicio fue solamente por temas puntuales, al menos lo que yo vi. Eso. Gracias por compartir tu opinión, Omar. No sé si alguien más quiere comentar, aprovechar el impulso de Omar. Yo tengo una sensación Carolina, distinta, sí. dale. Yo creo que, claro, que ahí había como hartos temas, o sea, más allá el tema de la FP, el tema de la educación, eh, las inequidades, como que todas esas cosas fueron gatillando y eso es lo que en el fondo la ciudadanía quería modificar. Y, por ejemplo, el tema del agua también, de la privatización del agua, de que hubiese en algunas zonas donde para el consumo humano no hay agua, pero sí para el consumo comercial. Y varias personas hablaban que en el fondo esas cosas no se podían cambiar solamente a través de un decreto, etcétera, sino que necesitábamos un cambio más profundo. Entonces yo creo que son varias cosas las que la ciudadanía está solicitando y por algo llegamos después al plebiscito, pues, o sea, tanta gente dijo que sí, quería cambiarlo, entonces no creo que sean cosas tan puntuales. Esa sensación tengo. Gracias, Carolina. ¿Alguien más quiere entrar en esta? Quedarnos un ratito en esto de cómo miramos el fenómeno de la convención o de cómo llegamos ahí. Es súper Profesora, interesante yo, porque, sí, ¿quién está Elizabeth, buenas hablando? tardes. Yo, Elizabeth, tengo un poco Elizabeth. mal a la cámara porque estoy con el Ya no te celular. preocupes, Elizabeth, te escucho clarito. Quería, respecto, bueno, de lo que estábamos leyendo, de todos los archivos, quería consultarle algo respecto a lo que se vio en las noticias, que los constituyentes, grupo, quería como condición para poder empezar, colocó hartas demandas que no tenían nada que ver con
con temas de cómo cambiar las redactar la reglas. Constitución. Claro, Sí. quería preguntarle si eso se ajustaba a derecho, se podía o no, porque no lo leí dentro de los documentos que subió, y quería saber qué pasa, qué pasa en ese caso, cómo lo ve usted. Eso. Te voy a contestar eso cuando cierre un poquito la conversa que abrimos con Omar y Carolina, que tiene más que estar tratando porque eso es bien, te voy a dar mi opinión, la verdad, yo no soy especialista en constituciones, más bien pero igual te puedo dar mi opinión porque es interesante, yo creo, la conversa. Lo que planteaban Omar y Carolina sobre qué es lo que estaba detrás de lo que lleva a la sociedad a expresarse a través de un estallido social y luego lleva al arreglo, o sea, desencadena, porque aquí hay una serie de acuerdos y participación que lleva finalmente a buscar resolver esas demandas en la convención. Entonces, lo que yo busco es hacer una relación entre, podemos pensar que detrás de ese fenómeno del estallido social y la convención que se está expresando hoy día, y sobre todo la composición de la convención, o sea, los temas que la gente está abogando, por los cuales fue elegido y que está diciendo que va a representar en este espacio, tienen o no relación con estos cambios de mundo que yo les estaba describiendo al principio ahora y que fueron parte de la primera unidad. Y mi impresión es que lo tienen, por eso les hice la pregunta, porque si no era como fome la conversación. Ahora, es interesante mirar que efectivamente hubo un foco súper grande, como decía Omar, en el tema de FP y SAPRE, que de hecho si uno mira incluso la prensa lo puede ver representado. Pero ¿qué es lo que está detrás del reclamo por AFP y SAPRE? O sea, como sensación o como cuestionamiento, no quedándose en el sistema, solamente en el sistema. A mi juicio lo que está detrás es una sensación de inseguridad respecto de temas que son parte de nuestras, como el tema ISAPRE es nuestra posibilidad de tener salud, y el tema FP la posibilidad de que cuando dejemos de trabajar tengamos la posibilidad de sobrevivir en condiciones más o menos razonables, nuestra vejez. Entonces, efectivamente, yo creo los procesos estos no son tan ordenados ni tienen las categorías que yo les presento, porque yo estoy haciendo un análisis, pero sí creo que uno detrás de estos procesos sociales, de estos reclamos o movilizaciones que se gestaron en Chile y se han gestado en otra parte del mundo, está escuchando un sentir que uno busca interpretar precisamente porque quiere atenderlo, o sea, como vocación pública, o son importantes en nuestro espacio como funcionarios públicos, importantes de escuchar porque está desafiando, no me está desafiando a mí como persona, sino que está desafiando al mundo en el que yo trabajo, que es el mundo del sector público, que en mi definición es el mundo que está a cargo de atender las preocupaciones que reúnen una sociedad. O sea, el sector público se ocupa de aquellas cosas que nos importan a un conjunto de la sociedad, en este caso el país, pero también los gobiernos regionales de la región, y que son preocupaciones transversales. O sea, nos preocupa la educación, nos preocupa la salud, nos preocupa nuestra vejez y cómo vivirla, nos preocupa la economía, y los gobiernos, si se fijan, tienen los nombres, incluso en sus ministerios, en sus organizaciones, de esas preocupaciones que son sociales. Entonces yo creo que detrás de esto había nuestras preocupaciones. Además, Carolina decía, esto no nace, a lo que llegamos en el estallido social, no nace ahí, hay una serie de demandas que se habían acumulado en el tiempo, el movimiento pingüino, el movimiento por educación, más allá de que no necesariamente estuvieran articulados o dijeran, queremos llegar a esto, son más bien espontáneos, pero dan cuenta de un sentir que a mi juicio es el mismo sentir que está detrás de los cuestionamientos de la época, lo que son una demanda por mayor inclusión, equidad, mayor participación, o sea, la gente quiere participación más directa en las decisiones que van a impactar su manera de vivir, y
y en algunos casos creo que también, creo que fue efectivamente menos presente en el estallido, pero sí muy presente. Si ustedes, por ejemplo, miran, podría yo enviarles dentro del material una descripción de una empresa que mira el perfil de los 155 constituyentes, y dentro de eso, al final de describir el historial de la persona, su biografía, dice cuáles son los temas que más le importan para la Constitución. Y allí es bien impresionante cómo muchos de los que hoy día están electos tienen una preocupación por los temas del agua, precisamente, por los temas medioambientales. Entonces, yo creo que en ese fenómeno, si nosotros lo miramos como con cierta distancia, lo que estoy tratando de decir es que las categorías que yo les ofrezco para mirar no están reflejadas uno a uno en estos fenómenos, ni son tan evidentes, tan ordenadas, porque yo trato de hacer un análisis, pero sí creo que cuando uno mira el fenómeno del estallido social, la representación de intereses que está reflejada en la actual convención, en las personas que participan, lo que puede leer detrás son el tipo de cuestiones que están queriendo cambiarse. Y como mi unidad era gestión en un contexto de cambio, que eso es lo que nos ayuda a entender desde dónde vienen esas demandas y cómo se relacionan con cuestiones que están ocurriendo a nivel global y local y que representan las grandes preocupaciones de la gente. Porque probablemente ese tipo de demandas a ustedes las van a tener en sus escritorios cada vez más presentes cuando realicen su función. Eso es lo que yo creo que va a pasar. O sea, creo que ya está pasando y que va a seguir pasando en la medida que el sector público, tanto a nivel de cada persona como a nivel más estructural, es decir, como haciendo revisiones más estructurales, empiece a buscar mejores maneras de atender esas demandas, de darles cauce, y cambia ciertas lógicas con las que ha trabajado. El tema de la participación, por ejemplo, voy a atender tu pregunta, Elisa, ¿verdad? Voy a tratar de redondear esta primera para que tú sepas. El tema de la participación, por ejemplo, en el sector público significa que muchos procesos hoy día, cuando se quieren construir algún programa, una política que vaya a favor de atender cierta necesidad, hoy día la gente está mucho más demandante de que esa preocupación sea consultada con ellos, sean entrevistados cuando se va a diseñar, sea pertinente al territorio. Hay mucho reclamo en distintos espacios, ya no estoy hablando de la convención, de que en el fondo nuestra manera de actuar en política ha sido definir grandes políticas y pasar como las mismas políticas a todas las regiones sin atender las particularidades de esos territorios, de esas regiones, sin dejar espacio para que en ese lugar, manteniendo un objetivo, que se pueden adecuar las formas de atenderlo de acuerdo a las peculiaridades de cada territorio, porque, no sé, por el tema, cada tema tiene una expresión territorial distinta, y si queremos, finalmente nuestra vocación es atender esas preocupaciones sociales, es importante que sean pertinentes a la realidad que allí se vive. Eso es uno de los cuestionamientos que está detrás de los enfoques de política. Me quedo ahí. Lo que te iba a comentar, Elizabeth, yo tengo una opinión que no tiene que ver con la clase en este tema. Yo creo que no está relacionado la demanda de este grupo de las reglas del juego. Es más bien, no sé, es algo esperable, creo yo, de cuando las demandas ponen en jaque la institucionalidad o las reglas con las que vivíamos. Tú puedes llegar a tratar de conducirte dentro de esa regla o podés llegar a querer romper esa regla. Y por eso es que siempre es mejor que no lleguemos al estallido social, que uno sea capaz de ir atendiendo las demandas antes de provocar una crisis, porque siempre el riesgo está en que llegue a una situación en la cual sea mejor, digamos, romper todas las reglas y partir todo de nuevo, lo que puede ser súper difícil para un país, para una sociedad. Yo me imagino que detrás de ese grupo lo que hay es yo francamente no comparto su postura, en el sentido que me parece que ellos, y lo que más admiro yo del proceso que se hizo en Chile, es que encontró un cauce institucional acordado entre muchos para atender este estallido social
y que fue validado ampliamente por, como bien decía Carolina, por el plebiscito. Entonces, lo que nos corresponde a todos los que quisimos jugar en ese juego, los que fuimos a votar, los que se postularon a constituyentes, los que fueron electos, es entender que el mandato está dado dentro de esas reglas y no buscar ahora cambiar esas reglas porque yo estoy adentro. Eso es lo que yo opino personalmente, pero es totalmente discutible y podríamos estar conversando de eso más rato. Pero en el fondo lo que pasó ahí es que este grupo lo que dice es, nosotros no tenemos por qué seguir respetando las reglas que fueron impuestas. Esa es la manera en que lo expresan ellos. No tenemos por qué seguir respetando el acuerdo y las reglas del juego que ese acuerdo dieron cuando se acordó esta convención constituyente. Ahora podríamos cambiar todas las reglas dentro de la convención. Mi impresión es que eso va a provocar en los primeros días mucha discusión, pero tampoco son una mayoría y por lo tanto creo que van a volver en algún minuto a conversar de los temas de la convención en el marco de las reglas que ya se habían acordado y va a seguir, pero hoy día está siendo súper polémico porque además es muy reciente esa declaración. No sé si con eso atiendo tu consulta, Elizabeth. Pero lo que quisiera yo volver es cómo, ¿sí? Gracias, profesora. No a ti. Es cómo los fenómenos de cambio generalmente son difíciles de leer, porque además van ocurriendo y uno es parte de ellos. El tema de la revolución digital, por ejemplo, nosotros vivimos con estos aparatos, pues estos, los Black Mirror que le dicen, y no nos damos cuenta cuánto nos acostumbramos. De hecho, las veces, y a mí me ha pasado, y seguramente a ustedes, que se nos pierde el celular, se nos echa a perder, se nos queda en un lugar, nos sentimos como desnudos, como si se nos hubiera perdido algo que ya se nos hizo habitual. Y esto apareció hace pocos años. O sea, yo creo que ustedes recuerdan una niñez y hablábamos por teléfono de esos que se marcaban así con los dedos. Y no teníamos esta inmediatez, porque ahora no es solo llamar por teléfono, es esta inmediatez del WhatsApp. Es esto que estamos viviendo nosotros aquí ahora. Y nos acostumbramos tan rápido a esos cambios que no vemos cómo esos cambios de mundo nos cambian, que además son varios al mismo tiempo, de repente nos hacen sentir como perdidos, abrumados. Nos vamos habituando y como que los integramos en nuestra vida, pero no nos damos cuenta que tienen efecto en otras dimensiones que no necesariamente son las que queremos, porque a lo mejor, no sé, a mí me pasa que yo estoy súper contenta de poder comunicarme con ustedes a través de esta vía, porque podemos hacer clase a pesar de la pandemia, o de tener el celular de manera de saber dónde están mis hijos. Bueno, no siempre me contestan, pero poder siquiera saber que están en algún lugar porque se marcan las rayitas del WhatsApp cuando les escribo. Sin embargo, hay otras consecuencias que no vislumbramos, como lo que yo les decía, les recomendaba, no sé si ven Netflix, pero les recomiendo que busquen El dilema de las redes sociales, que es un documental que muestra cómo también estos aparatos nos provocan polarización de nuestras opiniones, porque los algoritmos de búsqueda que tienen metidos adentro van siempre buscando que yo no deje de conectarme con el aparato. Entonces, si yo, por ejemplo, hago una búsqueda, me va a ofrecer en el espacio siguiente, me va a llevar a documentos, personas, películas, juegos que tengan que ver con lo que mis preferencias, porque busca que yo no suelte la cosita. Si de eso se trata este negocio, ¿no? Ganan plata por tenerme aquí, atrapado. Y por lo tanto, lo que provoca, y ese es un análisis que se hace ahora, es que se ha polarizado a la gente porque tienden a, en poco tiempo, a dejarla muy cercana, muy cerca, conversando solo con gente que piensa igual. Entonces crean la falsa sensación de que todos pensamos igual, porque lo que yo leo es gente que piensa igual que yo. Y eso es peligroso para las sociedades. Eso es peligroso en la política, porque nos polariza. Nos crea falsas sensaciones del mundo. Entonces, bueno, ese análisis, por ejemplo, nosotros mientras usamos esto no lo hacemos. Requerimos como sentarnos un poco y tener algunas motivaciones o algunos elementos que nos ayuden a ver cómo está impactando nuestra vida en distintas dimensiones. O cómo, por ejemplo, que eso es más común,
creo yo, sobre, no sé cómo son ustedes en eso, pero en la juventud, en la identidad, en las redes sociales, a veces es más importante que la identidad en otros espacios. Y podemos estar mucho tiempo buscando, no sé, esto de estar siempre sacándonos fotos. Entonces, está cambiando incluso las percepciones que tenemos de nosotros y de las lógicas de relación entre la gente, y nos está ocurriendo. Entonces, mi interés en este módulo fue decirles, miren, estamos todas dentro de una sopa, en la cual están pasando muchas cosas, hay muchas corrientes de agua dentro de esta laguna en la que estamos metidos. Mi intención era, salgamos un poquito de la sopa y miremos lo que nos está pasando, porque si lo miramos, eso nos va a ayudar a hacer mejor nuestra labor de funcionarios públicos en un contexto que está tremendamente como un remolino de cambio. Pero como estamos adentro, no necesariamente lo vemos siempre. Ese era el objetivo. ¿Tienen algún otro comentario alrededor de esto? ¿Quieren decirme, no sé, plantear alguna otra dimensión? ¿Lo sienten? ¿Les suena como muy alejado? Cuéntenme un poco como los que quieran, ¿eh? Todos los que están dándome la carita o los que no pueden darla, están ahí. Profesora, Sí, Janet. tengo mi cámara mala, por eso Sí, no yo la entendí enciendo. lo que dijiste antes, está bien. Y a los demás entiendo, respeto su elección libre de estar con rostro o no. Ya, mire, lo que pasa es que le iba a comentar en relación a la primera pregunta del foro. Ya. ¿Tú eres Janet de Arica también? Janet Martínez, sí, de Arica, Albuera Arica. Bueno, yo creo que sí hay, debido a múltiples manifestaciones de la ciudadanía contra el sistema político, económico, social, esto dieron el impulso al proceso constituyente para introducir las mejoras a la Constitución, por supuesto. Pero creo que dentro de esas preocupaciones sociales, creo que sí está la educación, la salud y el sistema de pensiones que se ha mencionado tanto, y que son temas de los más abordados por los constituyentes, a mi criterio, como también la expresión, la igualdad de género, la calidad de vida. Todo eso creo que son temas importantes y que son expresión de la ciudadanía, del sentir de la ciudadanía. Bueno, yo creo que en todas ellas, relacionándolo con los cambios globales, todas se relacionan de mayor o menor grado con estos cambios que se viven hoy. Por ejemplo, yo tomé para contestar la pregunta del foro, que ya nomás la voy a subir, el ámbito de la educación. La traté de enfocar desde, primero, que la sociedad cuando comenzó a cuestionar de hace muchos años, todos sabemos, el sistema educativo, pues debido a la privatización, esto generó un descontento y marcó un sesgo de desigualdad. Este malestar, la ciudadanía lo expresó mediante manifestaciones, ¿cierto? Que todos sabemos lo que pasó y que se tradujo en definitiva en una demanda social. Y este cambio de mentalidad, la percepción de la vida, el futuro, se debe a los cambios generados no solo en nuestro entorno, sino que en el mundo entero. Conocimiento, los derechos, el empoderamiento de ellos, para el beneficio de la sociedad, y por supuesto tiene mucha influencia la tecnología. Y aquí, no sé, yo lo relacioné con esos cambios también por la tecnología, que la educación y su relación con los avances tecnológicos, los alcances que tiene, basta con aterrizarnos a nuestra realidad, a nuestra nueva realidad, que le digo yo, ver cómo nuestros niños, jóvenes, nosotros mismos, tenemos que estudiar en forma virtual, y la utilización del internet, los buscadores, todas las plataformas que hay, a mi parecer fortalece la educación en gran medida, ya que los estudiantes tienen acceso a una misma información que se encuentra disponible en la web, ¿cierto? Y eso equipara en cierta medida el conocimiento para los estudiantes. Obviamente, pese a ello, siempre va a haber una brecha en relación a las personas, los habitantes de zonas más aisladas, que no tienen escasa conexión o nula conexión, ¿ya? Pero creo que ahí es importante la tecnología en la educación hoy en día.
Y lo que me llamó la atención, estuve leí hoy día un artículo de un gran avance en el campo de la inteligencia artificial. Me llamó la atención, que llegó a Chile, que es un nuevo dispositivo de asistencia tecnológica que está diseñado para personas con dificultades para leer, que sean dificultades por dislexia, discapacidad visual y otros temas más. Y esta proporciona reproducción de audio instantánea. Y esto creo que es un gran avance para nuestro país. Ojalá se implemente en todas las regiones. No sé si estará al alcance, no sé los precios, pero creo que eso contribuirá a la integración y en gran medida a la educación y como consecuencia, obviamente, al desarrollo del país. Eso. Sí, gracias, Elizabeth. Gran análisis Janet. hiciste. Ay, perdón, Janet. Ay, Elizabeth Janet. había hablado antes. Ya que bueno, era otra voz que no había escuchado antes. Sí. Oye, súper buen análisis, Janet, porque efectivamente la tecnología se nos cuela en todas las dimensiones. Y la educación, bueno, la estamos viviendo aquí en este diplomado. Lo que querría decirte dos cosas para complementar lo que tú dices. Una es que puede ser una fuente de mayor equidad en la medida que hacemos que lo sea. O sea, la tecnología por sí solo no garantiza eso. Por eso yo digo que los avances científico-tecnológicos, frente a los cuestionamientos más éticos de valores nuevos, necesitan cierta dirección. Porque así como la tecnología podría ser fuente de mayor inequidad, si es que yo, por ejemplo, no permito que el acceso a Internet y a estas plataformas que, como tú bien dices, podrían ayudar mucho a la educación, estén disponibles para todos. Entonces, hay decisiones que tomar para que esa direccionalidad del beneficio esté dada. Por ejemplo, Chile tiene que tomar una decisión súper importante en términos de asegurar banda ancha. Nosotros le pusimos en mi espacio de trabajo de vivir a Cabo de Horno. O sea que efectivamente haya acceso a Internet para todas las familias, porque si no, tú profundizas la inequidad. Entonces, tienes toda la razón en lo que planteas, que hay una tremenda oportunidad, pero yo quiero agregar que hay un rol del sector público, porque es el sector público el que tiene que ser garante del bienestar de la sociedad, para que ese potencial de bienestar se manifieste, porque la tecnología también puede ser fuente de mayor inequidad. Mira, te pongo otro ejemplo. En el tema de biotecnología o medicina, mañana podrías tener soluciones a muchas de las enfermedades que hoy día padecemos. Pero si esas enfermedades esa tecnología solo está disponible para las personas que pueden pagarla, tú vas a tener como dos clases de personas, las sanas, gracias a los avances de la medicina, y las que no pueden acceder a esa nueva medicina que nace de allí. Entonces hay tremendos hay una demanda súper grande en esto de aprovechar estos cambios globales y la tecnología que está detrás para darle una dirección que permita que efectivamente sea acorde a las demandas que la propia sociedad tiene de mayor equidad, acceso, inclusión, etc. No, estoy complementando lo tuyo, como diciendo, efectivamente tiene ese potencial, pero requiere nuestra acción. Y lo hago a propósito porque quiero llevarlos también a que conversemos un ratito de cómo ven ustedes que el sector público, cuál es la impresión que tienen de nuestra relación. Voy a hablar, nosotros todos tenemos en común que trabajamos en el sector público. ¿Cómo se han sentido, no sé, demandados? ¿Ven que la ciudadanía está más exigente, es más injusta respecto a lo que hacemos? ¿O no sienten que han habido cambios respecto a cómo nos ven como sector? ¿Lo experimentan en su espacio de trabajo? A veces exigen respuestas más inmediatas. Sí, como que deberíamos ser mucho más rápidos. Eso me cuento, yo soy nueva, profesora. Ya. La respuesta, claro. Sí, es cierto. Como que no entiende los procesos, de que el formalismo, de la documentación, por ejemplo, oficinas de parte, ¿no? Como que piensan que es como WhatsApp, la misma que usted decía, que el WhatsApp es rápido, igual esperan la respuesta inmediata, que sean soluciones rápidas. Eso Sí, lo veo como súper que buena observación. todo apurado.
Sí, sí, es cierto. La gente está acostumbrada ahora en un clic a obtener lo que quiere, y también querría de nosotros en un clic las respuestas, ¿no? Sí, buena. Dale, Omar, por favor. Eso es verdad, en realidad la ciudadanía está demandando una resoluciones más rápidas y toma de decisiones más rápidas. Sin perjuicio de ello, normalmente los actores sociales son los mismos. Entonces, normalmente saben de que si cualquier cosa que se adjudique, cualquier cosa que ellos ganen, cualquier cosa que un servicio público le entregue dinero, saben que se van a dar 3 meses. Mm. Y es un plazo que lo tiene hasta internalizado. O sea, saben que cualquier cosa que implique plata no va a ser al tiro. Se va a demorar. O sea, como que quieren mayor inmediatez, pero saben que no la tienen de nosotros, del sector Saben público. saben que si le vamos a entregar plata, son 3 meses. Y es un plazo que no sé cuándo salió, pero todos saben. O sea, saben que en el momento, y desde un cierto momento tienen que esperar. Mm. Ya, pero se contentan con que digan que sí, porque saben que con esa Claro. ya está, se toma la decisión, pero desde que se toma la decisión a que se realice y que implique transferencia de recursos, es un plazo de meses. ¿Y si ustedes sienten esa presión como una presión? O sea, quiero saber también si como, porque nosotros estamos del lado de los funcionarios públicos, estamos recibiendo esta como, ¿sienten eso en otras dimensiones o creen que ser funcionario público era más fácil antes que ahora? ¿O ven que es igual? No sé, eso quiero llegar un poquito a cómo se sienten desde este lado de la vereda. Pero ahora, era un poco más difícil porque hay muchas más obligaciones con la misma gente, muchas más obligaciones que implican no necesariamente una relación funcionario-persona, sino que funcionario con otros servicios públicos de supervigilancia, de coordinación, de transparencia. Sí, súper cierto. Claro, tiene que ser más rápido, pero tiene que ser transparente. Y eso parece que suena un poco, no es tan fácil cumplir con las dos al mismo tiempo, ¿no? ¿Alguna otra? Profesora, Sí, aquí. Janet, Janet, ok. bueno, en el cargo por lo menos que yo desempeño, ya ¿Cuál que es? estamos hablando, perdón, ¿Cuál es, Janet? analista. Ok. Bueno, yo veo los subtítulos 31, proyectos, construcciones, a veces van con compras, pero una de las, entre comillas, dificultades que he podido notar es que de repente cuando piden información, claro, como decía Elizabeth, me parece que lo piden todo así apurado, las respuestas son inmediatas. Ahí tenemos también, estamos entrampados con cierta parte de la información porque estamos en un proceso de que hay información que no está, por ejemplo, digitalizada. Entonces, los tiempos ya no, si no es como el clic solamente y vamos a tener la información. Tenemos que recopilar la información para poder dar respuesta. Y desgraciadamente ahí también hay un tiempo de demora obviamente mayor. Eso. Sí, hay herramientas de la tecnología que ayudarían a que fuéramos más rápido, pero para eso se tiene que, por ejemplo, efectivamente digitalizar la información. O como decía Omar, necesitamos coordinarnos con otros y la coordinación podría ser mejor en la medida que estamos más en red. O sea, yo entiendo que hay demandas que cada uno de nosotros vive, ustedes más que yo estoy en un espacio menos de atención de personas, pero que en el fondo para poder satisfacerlas no depende solo de su acción, depende de una organización del Estado que está avanzando hacia allá, pero que no avanza a lo mejor a la velocidad que las demandas avanzan. ¿Sí? Sí, por favor, Omar. Lo que pasa es que en realidad con el tema de digitalizar la información, yo creo que la respuesta es un poco más allá, ¿ya? Porque la parte digital yo creo que el Estado o los servicios públicos debe tener software asociado a su gestión. Y eso es lo que no existe para todos. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros los gobiernos regionales recibimos mucho software gratuito de la SUNERE.
¿ya? Ya. Tenemos software para, no sé, por ejemplo, transparencia, ley del lobby, y así creo. Entendemos que nos regalaron el software de remuneraciones, de inventario, cosas así. Pero otros software no se han podido crear. Por ejemplo, nosotros como gobierno regional tenemos un archivo que se llama Chile Indica. ¿Ya? ¿Chile? Chile Indica, Ya. que es una gran planilla donde están todos los proyectos financiados por todos los gobiernos regionales. ¿Ya? Desgraciadamente, ese software no tiene ninguna conversación con otro software que se llama SIGFEC, el Sistema de Contabilidad del Estado. Entonces, lo que uno entiende que sería bastante lógico de decir, ¿sabe que yo estoy avanzando con un proyecto que implica de que ahora el Estado a través del CIFE va a decir, ¿sabe que se está gastando monetariamente este proyecto? No hay relación. Aún no lo podemos hacer y creo que nadie tiene las ganas de hacerlo. Cuando tenemos un sistema que está cierto, no está metido ahí, por eso el SIGFE no conversa. ¿Ya? Pero por eso, o sea, más que solamente digitalizar por digitalizar, yo creo que es Sí, la sí. capacidad que tiene el Estado de realizar software. Claro, de conectar esa información De y conectar hacerla información. disponible, no solo vaciarla al sistema digital, porque si no, claro, igual queda atrapada en el sistema digital sin posibilidad de acceder a ella. Claro, todo eso es como modernización del Estado, digitalización y modernización de los procesos del Estado. Yo tengo la Carol, ¿sí? sensación de como que el Estado se resiste a los cambios. Por ejemplo, en el tema tecnológico, hacer uso de las plataformas y todo, como que siempre va súper lento. Bueno, sin embargo, ahora con el tema de la pandemia, como hemos tenido que trabajar a distancia y todo, como que se han ido acelerando estos procesos. Por ejemplo, el tema de la firma digital, recién hoy día lo estamos ocupando cuando eso ha estado disponible desde hace mucho tiempo atrás. Y no sé por qué, como que no habíamos dado ese salto. Siempre, como que nunca como que no innovamos, como que no estamos ahí cambiando, pues siempre esperamos como estas crisis para poder hacer algunas modificaciones. Esa sensación tengo, que somos como que estamos así durmiendo siempre durmiendo. Muy Por buena ejemplo, el observación, tema, sí. nosotros también siempre pudimos trabajar desde casa, pero estoy segura que ahora, después que se normalice todo esto, vamos a tener que volver todos a la oficina. Sin embargo, podríamos seguir trabajando desde tu casa, quizás mediodía en la oficina, mediodía en tu casa. Eso te permitiría, no sé, ir a dejar a tu hijo al colegio, ir a buscarlo, tener como otra vida, pero yo estoy segura que se va a normalizar y vamos a tener que volver todos a la oficina. Profesora, Sí. yo creo que Carolina tocó el ejemplo más patente de lo que pasa en los servicios públicos. El tema de la firma electrónica, que es una cuestión que tiene, creo que como 10 años en nuestro país, la firma electrónica avanzada no la tiene casi nadie. Ahora, como es un servicio que provee de un privado, el gobierno tiene que comprarlo, tiene que licitarlo, o sea, pero no la tiene nadie. La tienen jefes superiores, pero nadie más. Pues yo no perfectamente podría estar en la casa firmando digitalmente. Al contrario, la tiene, porque ellos lo hicieron inmediatamente. Pero el común y los corrientes, los señores públicos, no la tiene. No es tan caro tampoco. No es tan difícil de ocupar, de utilizar, pero mi servicio creo que la deben tener, es el token, muy pocas personas. Salvo los que pagan, porque ellos tienen que meterse a las cuentas del Banco de Estado, tienen que tener su token. Pero firma electrónica para otras cosas no tenemos. Yo no tengo. Pero tiene razón lo que dice Carolina también en que, y es súper, pero yo estudio procesos de innovación por mi trabajo, y los procesos de innovación casi siempre se gestan en crisis. Es una cuestión de la condición humana, y es más así con grandes organizaciones, que son como más difíciles de mover. El Estado es una tremenda organización. Es la organización más grande yo creo que tenemos en el país. La cantidad de gente que trabaja, la cantidad de procesos que administra, la cantidad de temáticas que aborda. Y efectivamente nos cuesta mucho innovar porque por eso que gestión del cambio e innovación tiene que ver con que hay una manera de hacer las cosas que se instala y uno se acostumbra. Y
y cuesta cuestionar esa manera, hasta que hay una crisis, un estallido, un cuestionamiento, una pandemia, como la que estamos viviendo, que hace que tengamos que tomar el acelerador que no habíamos tomado antes, nos despertemos, como decías tú recién, o sea, y eso es lo que está pasando hoy día en muchas dimensiones. Es tremendamente fuerte este año. Y estamos teniendo reacciones que podríamos haber tenido hace años, pero no tuvimos, porque si operábamos en la inercia que traíamos, las cosas igual andaban. La gente estaría mal genio, pero no estábamos obligados. Casi todos los procesos de cambio se gestan en crisis. Lo que yo veo hoy día es que estamos en una crisis no puedo decir las palabras que ella, pero de las más grandes. Es decir, está todo dándose vuelta. La pandemia vino como así un corolario. Imagínense cuánto tiempo llevamos en esta situación. Por lo tanto, las universidades, los centros de formación, los colegios, los gobiernos, los sistemas de salud, todo tuvo que darse vuelta para generar una apertura. Hoy día ustedes pueden tener consulta virtual, antes no teníamos acceso a eso, una consulta médica virtual. Entonces, efectivamente esta crisis, esta gran crisis es una tremenda oportunidad de algunos cambios que necesitábamos hace tiempo, que nosotros mismos experimentamos que son buenos. Yo también, por ejemplo, soy súper pro teletrabajo. Encuentro que eso compatibiliza la vida familiar y la del trabajo mejor. Pienso que disminuye la contaminación por transporte, los tacos y esta cosa de tener que recorrer todo a la misma hora, los sistemas de transporte y estar atrapados en una cosa que es desagradable, que nos roba 2 horas del día, tiene una serie de beneficios. Al principio se notó mucho porque se produjo también bajas en el smog, etc. Entonces, son cuestiones que podríamos adoptar, pero que no las, a pesar de saber que existían antes y saber que las quería, que a lo mejor nos iban a mejorar la vida, hoy día obligados a eso, las tomamos a una velocidad que no tuvimos antes. Entonces, es un contexto el que estamos viviendo hoy día, que está soportando mucho mejor la posibilidad de hacer los cambios que necesitábamos que antes. Eso y es importante tomar esa oportunidad, organizar maneras distintas, proponer, no sé, una manera de ordenar los trabajos que, por ejemplo, le abre espacio al teletrabajo. Yo creo que todos en nuestros espacios de trabajo tenemos oportunidad de impulsar ciertos cambios o apoyar a otro que está haciendo el cambio en un sentido que nos parece que va a mejorar. ¿Tú querías decir algo más? Sí, o sea, en realidad no sé, yo no estoy tan de acuerdo que siempre haya una crisis para que sea un cambio. ¿Ya? Yo he conocido funcionarios públicos que han sido muy ingeniosos y que han propuesto cambios. Otra cosa que se haya implementado ese cambio. ¿Ya? Mismo ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, de la firma electrónica. La firma electrónica en el Poder Judicial fue porque a alguien se le ocurrió implementar una modernización. ¿Ya? Ahí no hubo crisis. ¿Ya? Pero con el mundo de abogados en el que estoy yo, los cambios no son tan rápidos. Pero hubo que adaptarse un momento a otro, de un día a otro, porque esta cuestión se impuso. ¿Ya? Sí, tú Entonces tienes fue, razón que no siempre la génesis es una crisis, pero muchas veces la crisis es como más provocadora de cambios que la situación normal, y sobre todo en esto que tú dices de la posibilidad que ese cambio se imponga respecto de la vieja manera de hacer las cosas, tiene mejor pronóstico, diría yo, en momentos de crisis. O no es absoluto, ¿no? Como efectivamente hay cambios que se hacen en tiempos tranquilos, pero hay más cambios que ocurren cuando hay crisis, es un detonador. Eso es lo que trato de decir. yo creo que en tiempos de crisis también existe menos posibilidad de rechazo. Se Claro, entiende que más las cosas. necesidades, no, claro, claro. Este freno que hay está menos fuerte, menos presente. Quisiera llevarlos un poquito a conversar sobre los enfoques. No estoy segura que los pudieron revisar o los miraron, pero los enfoques de gestión pública hablan de, yo les describo varias cosas en la PPT, en la unidad, y después las lecturas,
pero lo que quizás lo permite resumir de mejor manera es como cómo uno ve al funcionario y cómo ve sobre todo a los ciudadanos en cada enfoque. Y no sé si lo recuerdan o lo pudieron ver, pero en la vieja administración pública se trataba más bien de un beneficiario. O sea, la concepción que teníamos de la gestión pública estaba anclada en una mirada en que decía yo le entrego servicios a un beneficiario que yo interpreto lo que necesito, yo decido lo que necesito, y allí está mi manera de relacionarme con él, como desde un proveedor de un beneficio. No sé, reparto las cajas de leche en el consultorio, pero yo sé que necesita leche. Hoy día pasamos después de la nueva gestión pública, pone mucho foco en la eficiencia, trata más bien al ciudadano como un consumidor o un cliente, eh, le da más poder en ese sentido, pero la lógica es más una lógica como transaccional, es decir, usted vota por mí, yo le entrego estos beneficios, es una lógica como de empresa muy trasladada, muy fuertemente trasladada al sector público. Y los enfoques emergentes, que son los que yo creo que están haciendo eco de los cambios que hoy día están exigiendo, le dan un rol más de ciudadano como de sujeto de derecho, en el sentido que todas las prácticas de gestión que se instalan en el enfoque, en el último, en el que está emergiendo, se relacionan con reconocer que las personas conocen su realidad y pueden también ayudar a definir mejor cuáles son las políticas que necesitan. No sé si pudieran ustedes pensar un poco o ayudarme en la discusión de ver cómo, por ejemplo, las políticas, cómo se han visto demandados, depende, por supuesto, de los cargos que ustedes tengan, pero cómo esto se expresa o no en la necesidad de pertinencia regional, porque ustedes están en un escenario en que los gobiernos regionales van a ser fortalecidos. ¿Creen ustedes que eso va a dar una oportunidad de entender mejor las particularidades de la gente de las regiones? ¿Han tenido esta tensión como desde, o a lo mejor las áreas en que trabajan, sí efectivamente la política es la misma, los programas de gestión tienen que ser los mismos en cada territorio? No sé, no conozco su realidad, me gustaría saber. Profesora, yo de la Sí, perspectiva del gobierno regional, mire, en realidad sí, hace un par de años se empezó a instalar el discurso de que las regiones iban a ser fortalecidas con un tema de que se llama transferencia de competencia. sí, me acuerdo. Sí, pero eso viene de una villería. A ver. Y esa villería es que le preguntan No. al servicio del cual se está deshaciendo esa competencia, que está ansioso por deshacerse de ella, si es que eso va a requerir dinero, personas y tiempo. Y ese servicio, por lo menos los que hemos visto, tiene la tendencia a decir que no se requiere nada. Entonces, hoy los gobiernos regionales se ven con mayores obligaciones y con la misma Ah, cantidad de personas. es más pega. La transferencia de competencias se traduce Es más trabajo. literalmente en más pega. Y de hecho, eso lo analizamos en la clase anterior, donde el profesor no se explicaba por qué ninguna región pidió más transferencia de competencia. No se lo alcanzamos a responder, pero la respuesta es esa. Yo no conozco ningún funcionario público que quiera trabajar más, con más obligaciones, Lo mismo. por el mismo sueldo. Por eso. Y también yo creo que hay una concepción, una rara concepción de la descentralización con el tema de transferencia de competencia. Porque no es transferencia de competencia para las regiones, es para el gobierno regional solamente. A ver, ¿puedes dar un poquito más de la diferencia que estás haciendo entre la región y el gobierno regional? Lo que pasa es que si me dijeras, por ejemplo, ¿sabes que un servicio X, una dirección general X, va a tener la mayor capacidad de gestionar cosas, ¿ya? Ujú. Implica mayor descentralización, porque el nivel central se la va a entregar? Yo creo que es correcto. El servicio es su tema, es su pertinencia, tiene el personal que conoce ese tema. Pero si yo digo, ¿sabes qué? No, yo creo que esa competencia que en principio me hubiese gustado que la tuviese tal dirección regional, ahora se la voy a entregar al gobierno regional. ¿Ya? Un gobierno regional que el año pasado y este año no puede contratar más gente, Mm. porque están cerradas por pandemia. Entonces vamos a tener que inventar a un funcionario para que haga algo que otro servicio público ya no lo quiere hacer. Ok. ¿Hay más opiniones en esto?
Yo no conozco muy, o sea, solo conozco las transferencias del Ministerio de Transporte que fueron traspasadas a ¿Tú los trabajas en gobiernos. esa área? Yo trabajo, sí, en la Seremia Ya. de Transporte. Yo trabajo en subsidios zonas aisladas. Hay localidades todavía en Chile que no tienen transporte público. Entonces ahí el Ministerio de Transporte licita estos servicios, le paga un privado para que lo pueda prestar y la gente así pueda conectarse. Y esta es una de las competencias que se le transfiere al gobierno regional. Y por eso mi interés de este diplomado. Y yo creo que, y las otras competencias, el tema de cierre de calle, las plantas de revisión técnica, como otras cosas que quizás son menores. Pero yo siento que, por ejemplo, esta área tiene harto potencial porque en el fondo es una labor, tú le estás dando conectividad a alguien que hoy día no tiene cómo moverse, o sea, eso no significa solamente que es transporte, sino que tiene acceso a otras cosas que hoy día no las tiene. Entonces, yo creo que sí, una de esas competencias sí va a ser importante para el gobierno regional. De las otras áreas no las conozco, pero Y Carolina, no creo que sea solamente lo que los otros ministerios no quieren abordar, porque de hecho este programa es uno de los más importantes del ministerio. Entonces no sé si sea así como lo que no quisimos, lo que no queremos hacer en los ministerios se lo vamos a tirar a los gobiernos regionales. Quizá hay un poco de blanco todo, negro, hay un ¿no? poco de todo ahí. Sí, hay blanco y negro, hay Nada que grises ver, Sara. también. Ya. Sí. Pero no se Oye, quita. pero me interesa saber si tú crees que en ese, por ejemplo, en ese ejemplo que estás dando, ¿tú Ujú. crees que es importante que esa competencia la manejen los gobiernos regionales porque están mejor equipados que un gobierno central para hacerlo? O sea, ¿ves alguna ventaja en el gobierno regional para, por ejemplo, proveer de este servicio a la comunidad? Sí, o sea, de hecho hoy día esa como labor la hacemos hoy día nosotros en la Seremi, que en el fondo es contactarse con las comunidades, con los municipios y detectar los lugares donde hay estos problemas de transporte. Ahora yo entiendo que en el gobierno regional se crea una división de infraestructura y de transporte y con personal asociado, o sea, igual me llama la atención lo que dicen los chiquillos, lo que dice Omar, que como que van a tener más pega, pero son las mismas personas. Y yo entiendo que estas divisiones debiesen quedarse, o sea, esas divisiones vienen con gente asociada, por lo tanto no debiesen ser como la más pega con las mismas personas. Sí, yo creo que en el proyecto está... No sé. No. Bueno, eso lo sabe mejor el profesor de la unidad del módulo anterior, pero entiendo yo también que que viene un cambio en los presupuestos. Esto en la medida que va avanzando van a ser fortalecidos en términos no solo de pega, sino también de recursos. Eso es lo que lo que está prometido, entiendo, en la ley. Quizá como que el GORE no tiene el perfil asociado a este tipo de proyectos, de este tipo de programas, pero entiendo que con la creación de esta división debiese tener profesionales que cumplan con ese perfil. Yo me gustaría dar mi opinión como Sí, por ciudadana, favor. como ciudadana, no, desde la No perspectiva de mis cómo compañeros. funciona. Ya. Porque si bien lo que dice Omar, el tema de que ahora están con las competencias implican una mayor carga de trabajo y el mismo personal, los mismos sueldos. Sí, el proyecto, cuando se plantean 3 pasos, que uno era a quién le iban a transferir la competencia y sale el proyecto de elección del gobernador. ¿Qué se va a transferir? El proyecto de transferencia de competencia, y la tercera etapa era la ley de rentas, que aún está en discusión, no ha salido ese proyecto. Se supone que la ley de rentas venía a entregar los recursos para el desarrollo de la competencia. De igual forma, en la ley se explica que cuando se transfiera, a solicitud del gobierno regional, cuando se pida transferir una competencia, se tienen que transferir los recursos para emplearlo. Cumplir. Claro, si bien a uno como trabajador le puede parecer
ineficiente, injusto, de que tienes que hacer más trabajo por la misma plata, que no estás quizás capacitado, calificado, no están los recursos de personal y materiales para llevar a cabo la tarea. Está la perspectiva de cómo beneficia a la ciudadanía el que se focalicen ahí y que una instancia más cercana pueda decidir sobre asuntos que se dan en el territorio. Yo lo veo desde esa perspectiva. Por ejemplo, lo que pasa con el servicio de educación cuando es traspasado a las municipalidades y que ahora se están creando los servicios locales, también pasaba lo mismo de que las municipalidades no tenían, se les transfería un poco de presupuesto por el servicio traspasado, pero no tenían en sí tanta capacidad para contratar recursos humanos, para gestionar los establecimientos, etc. No obstante, sí hay una cercanía con la comunidad de ver los requerimientos que tu localidad necesitaba en cuanto a infraestructura o lo que se hace en ciertos municipios que se crean programas porque la mayoría de las familias trabaja la mamá. Entonces se crean programas para mantener a los niños en el colegio, etc. Es mucho más cercana la provisión del servicio y eso tiene beneficios a uno como ciudadano, como población. Y lo que se está discutiendo ahora, lo mismo que pasó con el COVID, que hay muchos temas que ni una autoridad local ni una autoridad regional, que ahora va a ser elegida, tienen incidencia en decidir lo que quizás nosotros como comunidad, no sé, queríamos cuarentena. Pero no hay ninguna incidencia porque está la competencia de la facultad de decidir ciertos temas en el nivel ejecutivo. Yo por ahí veo que es muy beneficioso el que se traspasen competencias. Sí es cierto que deberían traspasarse recursos, porque no es que la gente que trabaje en los Ceremis sea ajena al territorio. Está el profesional, está la capacidad humana, solo que este organismo, el gobierno regional, no lo puede captar porque faltan los recursos, porque falta, no sé, materia, etc. Eso yo creo que es un tema de cómo se mira la discusión, que si realmente se le brindaran más capacidades a esta institución, sí habrían medios para poder llevar a cabo la competencia. Y eso sí tiene beneficios en cómo se dirige la política que se está aplicando. O sea, tú dices que con las condiciones, efectivamente, es mejor la implementación de la política ahí con mayor conocimiento de la realidad local, ¿no? Claro, porque cuando uno vive en un lugar, habita el territorio, los gobiernos regionales están en contacto con las municipalidades, los alcaldes, saben lo que las prioridades del territorio. Por ejemplo, una medida que se tomó hace muchos años, que era esto de repartir como sombrillas en los colegios. Claramente, en regiones donde llueve mucho, no servía, no se aplicaba. Y así pasa con otros temas mucho más importantes. Lo mismo con, por ejemplo, estas ciudades como zona de sacrificios. También hay muchos temas que se tienen que discutir a nivel central y que están pasando en un nivel regional, en un nivel local, y que al tener ya esta instancia intermedia como el gobierno regional, un poco más de potestad, un poco más de competencias, podrían ayudar a entregar una solución más expedita y no tener que esperar a que se resuelva acá en Santiago, que igual es mucho más trámite, es todo más lento. Por eso creo que sí es beneficioso. Sí, yo recuerdo que alguna vez en un diplomado también de la USACH hace años, era la región de Tarapacá, y me hablaban que en ese había sido, eso fue después del terremoto del 2011, sí, y me acuerdo que, que 2010 había fue una el terremoto. conversación. 2010. 2010. Sí. Que que teníamos esta misma conversación, porque estos son mis temas, entonces estábamos hablando de algo parecido, y me contaban que los fondos de reconstrucción, por ejemplo, una persona que trabajaba en vivienda y urbanismo le administraba los fondos
los programas de reconstrucción posteriores al terremoto. Y teniendo un montón de plata, dice que era fue para ella muy chocante, era una mujer, recuerdo, porque cuando ella tuvo que ir a reconstruir a Pica, y me acuerdo porque me acuerdo de la iglesia, le costó mucho porque las normas con las que tenían que ejecutar esos recursos, los materiales, los proveedores estaban normados para todo el país de manera igual. Y no logró, ella dio una pelea muy grande porque adaptar eso a la realidad de esa localidad que tenía una cultura, que tenía ciertas tradiciones y que, por ejemplo, el material con el que se reconstruyera la iglesia no era indiferente para las tradiciones culturales de esa zona, porque se requería no me acuerdo si un tipo de arena que allí mismo había y para ellos era simbólicamente muy importante, entonces había sido súper complejo porque ella había, entendiendo esa particularidad, había tenido que como representar ese interés diferenciador y le había ido mal al final. Y había estado muy, de hecho, eso que ella me contaba, me lo había contado tiempo después porque ella se había cambiado de área. Seguía trabajando en el gobierno regional, pero había sido muy difícil, que me acuerdo que es muy puntual el ejemplo, pero es muy vívido, de que hay cuestiones que atender que requieren una cercanía y que lo que yo les trato de decir cuando les mostraba los enfoques es que hay una ventaja en esa cercanía. De hecho, uno de los 3 principios de los enfoques emergentes de gestión pública es la cercanía con lo local, es la relevancia de lo local. Los otros son que tienen que ser políticas y programas más adaptativos y más coproducidos, que es en el fondo es diseñado, ejecutado y evaluado en conjunto con las personas para las cuales están destinados esos programas. Esas son como las 3 características de estos enfoques de gestión pública que yo les presentaba y que son los que conversan mejor y de hecho surgieron a propósito del tipo de cambios globales y las transformaciones que se están provocando. Nosotros estamos en pañales todavía en eso, pero hay pequeñas, hay ya espacios donde se está probando estas lógicas distintas. Estamos como siendo parte de la transformación. Me acuerdo de ese ejemplo con mucho, o sea, porque fue muy fuerte su testimonio. A ella le resultó muy duro no poder atender porque ella al relacionarse con la comunidad entendió que era algo súper simbólico y relevante para esa gente. Preferían, si no reconstruir la iglesia o hacerlo con recursos propios que se iban a demorar mucho en construir. Bueno, pero es como, con eso quisiera como, siguiendo la línea de lo que plantea Verónica. ¿Más comentarios al respecto? No sé si tienen dudas en cuestiones más prácticas quizás, de las preguntas de la prueba, si las pudieron revisar. Si quieren, las miramos en conjunto de manera que aprovechen esta instancia. No existen muchas más instancias que tengamos para que usted, y les queda poco tiempo para cerrar el módulo, en que yo les pueda dar alguna pista de cómo abordarlo. A mí lo que me interesa sobre todo es la reflexión, ¿eh? No son preguntas de memoria, es más bien como ver si lo que les mostré les está sirviendo para mirar este tiempo que estamos viviendo y los desafíos que van a enfrentar y cómo podrían aplicar ciertas pistas. ¿Quieren recordarla aquí? A mí me gustaría como ver la pregunta número 1, más que nada ver a qué en específico se refiere a espacios de política pública. Ya, voy a mirarla. Es dar un ejemplo de una política pública. Por ejemplo, si yo veo el cambio climático, abordo el cambio climático en esta pregunta, hablar sobre una política pública sobre el cambio climático. O Sí, medio ambiente, algo relacionado. Ahí me quedo. Déjame buscar mi torpedo personal donde las tengo escritas ya. Se los puedo mostrar. Las puedo mostrar en pantalla si las vemos en conjunto, ¿les parece? Tengo aquí.
No las tengo en el formato bonito, sino que las tengo como yo las envié, pues, y no puedo entrar al formato, no sé ahora entrar al formato de ustedes en paralelo a esto, pero se las voy a mostrar acá. ¿Tengo permiso para compartir pantalla? Ah, sí tengo. Estas son las preguntas y les daba algunas indicaciones de extensión. En el fondo era para que no me las contesten ni en Arial 56 y me pongan 2 palabras, ni tampoco me escriban una tesis de 40 páginas. Entonces le puse alguna referencia. Es como cuando uno escribe un documento normal. Entonces las referencias son las que les estoy dando ahí. La pregunta era, la primera, estas son las preguntas de la prueba. ¿Cuáles son los cambios globales que creen que están teniendo mayor incidencia en los territorios y en qué espacios de política pública? Por ejemplo, un poco ustedes, les voy a dar ejemplos con lo que hemos hablado acá. Podrían identificar no sé, el tema de sustentabilidad, el tema de participación ciudadana, el tema de inclusión, lo mismo que me dijeron acá, está como demanda por una mayor agilidad. También es un tema que tiene que ver con la revolución digital, que implica una inmediatez que los presiona respecto de la forma en que se entregan servicios. Cualquiera de ellos que ustedes encuentren, lo que yo les pido es, dentro de ellos, cuáles son aquellos en que la incidencia de los gobiernos regionales, o sea, los gobiernos regionales, considerando un escenario que va crecientemente dándole mayores atribuciones y capacidades, esto mismo que veníamos conversando ahora, es decir, en un escenario en que no me cuenten lo triste que es que no me han dado hasta ahora, sino que pensando en positivo, sino que van a tener mayores atribuciones, van a haber mayores recursos, van a crearse nuevas divisiones. En ese escenario, creen que los gobiernos regionales tienen mayor oportunidad para abordarlo en beneficio de la gente. Un poco la línea, Verónica, no me estabas preguntando por esta, ¿o sí? Pero voy a explicarlas por cada esa una. pregunta, lo Claro. que me daba duda era, ¿y en qué espacios de política pública? Pero ahí no tengo la palabra. Ah, es ¿en qué espacios de política ¿No? pública? No tengo esa redacción. Pregunta A número ver. 1, segunda línea. Ah, perdón, ahora te vi. Y ahora entendí, es este espacio. Claro, porque yo en el fondo quiero que tú cruces dos cosas. Uno, los cambios globales y cómo afectan, qué espacio de la política pública, quiere decir qué área de política pública o qué podría ser, por ejemplo, en salud, por ejemplo, podría ser en educación, que lo hablaba una de tus compañeras hace un rato. A eso me refiero con espacios de política pública. Pero también podría ser, porque me doy cuenta por la conversación que hemos tenido hoy día, que varios están en áreas más bien de administración, que no necesariamente es un área vinculada, podría ser el área de transporte, por ejemplo, en los caminos, lo que contaba la conectividad que trabaja Carolina, pero si están en espacios más de administración, también pueden ser espacios de gestión de beneficios o de subsidios, independiente de cuál sea el subsidio, como lo que hablaba Omar. O sea, Omar podría pensar esto a propósito de que una de las cuestiones que hoy día contabas tú, Omar, es que hay como una demanda por mayor inmediatez. Bueno, ¿lo relacionas eso a alguno de los fenómenos de cambio? ¿Tiene que ver con la revolución digital? ¿Y cómo está impactando tu espacio y en qué medida crees tú que los gobiernos regionales, el estar en gobiernos regionales más fortalecidos podría ayudar a resolver esos problemas? No sé, no quiero dar la respuesta, pero a lo mejor que tengan que la base de datos, lo digitalizado y en conexión de la información de todos los habitantes de la región, efectivamente va a permitir que al menos en esa región la información de sus ciudadanos sea más rápida de manejar, más ágil, por ejemplo. Sí, perdona, antes de darte la palabra, Omar, quería saber si Verónica me entendió con esa explicación. Sí, me quedó claro. Gracias. ¿Sí? Sí. Ok. Omar. Sí, pues es que ahora me acordé lo que pasó con la creación de nuevos cargos en los gobiernos regionales. Ya. Fue el año ¿Y qué te acordás? 2018. Sí, lo que pasa es que cuando se dicta la ley que crea cargos, crea divisiones y cargos en la planta,
se creó como una facultad de crearlos, no se creó la obligación de crear. Entonces no todos los gobiernos regionales se pusieron a tono de hacerlo inmediatamente. Hay gobiernos regionales que no tienen todas las Sí, divisiones creadas. Sí, es cierto, sí, pero hoy día lo que hay es una aceleración, probablemente habrá una aceleración a un proceso que ha estado hace años gestándose, sí, o sea, pero yo creo que pero fue voluntario, hoy día cada vez va a mm, ser más exigente. O sea, lo que trato de decir es que vamos para allá, sí. con más Nosotros, pata en el acelerador que antes. lo que pasa es que No, la otra gente depende de la liquidez y estamos en restricción de la pandemia. Ahora, sin perjuicio de ello, entiendo yo que esa restricción se va es a tener que bastante, revisar, sí, se va a tener que revisar cuando el gobernador regional electo asuma. exactamente. Sí, Y porque en probablemente realidad vamos a esa tener restricción más al nivel central que en los gobiernos regionales, es imposible. porque la ley está obligando a que haya una cierta priorización de foco en el desarrollo de los gobiernos regionales. Voy a ir a la segunda, ¿qué características de los enfoques emergentes de gestión pública que cree que pueden ser mejor abordados de los gobiernos regionales? Entonces ahí lo que les pido es que miren, yo les mostré 3 enfoques, pero me quedé más tiempo trabajando en los enfoques emergentes, que tienen estos 3 principios, de la coproducción, lo adaptativo y la relevancia en lo local. Que ustedes mirando esos enfoques, digan cuáles de las características de los enfoques nuevos, esos que están hoy día apareciendo, podrían ser mejor abordadas y por qué desde los gobiernos regionales. ¿Por qué estarían en mejor condición de atender esas características nuevas que podría tener la gestión pública en los gobiernos regionales? ¿Se entiende esa pregunta? No veo en el chat, pero supongo que hay también. Y la última era identifique un programa o política pública que usted haya participado directamente o conozca bien, y dentro de, además de describirlo de manera que yo me pueda situar, porque yo voy a leer directamente todas sus respuestas, que yo pueda entender de qué me están hablando, analice las pistas del enfoque emergente de lo público que estuvieron presentes o ausentes. O sea, yo les di en la tercera unidad algunas pistas desde mi experiencia y mi análisis de cómo ir empujando enfoques nuevos, estos enfoques emergentes que yo les llamo estos enfoques nuevos de políticas públicas. Como por ejemplo, algunas de las que les di son conectarse con una preocupación más que un problema en específico, tener cierta épica para abordarlo, trabajar directamente con la gente, entender sus necesidades en todas partes del proceso, tener mecanismos flexibles de planificación y gestión, tener indicadores más amplios. Les di varias pistas que están allí en la unidad. Si ustedes pueden ver, podrían tener una descripción de un programa donde ustedes dicen, oye, en este programa que yo conozco, estas pistas sí se ocuparon, y en cambio también me podrían decir, fue todo lo contrario. Justamente tuve que, o sea, no, nada de esto ocurrió porque, pero lo que quiero hacer es llevarlos a que miren esas pistas y vean, analizando con una realidad que ustedes conozcan, si han estado presentes o no, y lo expliquen. Esas son las preguntas. ¿Tienen alguna duda? Entendería que no, entonces. Así que va a ser una prueba excelente la que va a llegarme. Puedo preparar mi azul con felicitaciones. Profesora, ¿es posible esta clase se pueda enviar o subir a la Sí, entiendo que plataforma? lo hacen. Esta Qué clase, bien. sí, lo están Mm, grabando porque no era presencial para quienes pudieran y quisieran, pero entiendo que va a estar disponible para todos. No sé si por el interno me gracias. confirman, pero estoy segura de eso, es lo que a mí me dijeron y confío plenamente en la gente que lo organiza. Así que sí, va a estar disponible. Y bueno, las otras. Y en el foro, si ustedes me hacen preguntas, yo me voy a preocupar de contestarlas. Así que ese espacio todavía queda disponible para cualquier cosa que necesiten. ¿Ok? Bueno, espero sinceramente que les haya servido los módulos, o sea, el módulo entero. ¿Me falta una nota? ¿Eso es para mí, Elizabeth, o es para alguien más?
no sé para quién realmente, pero del trabajo del módulo 1. ¿Anterior? Ah, no, ya, eso es para la gente que está organizando. ¿Sí? ¿Ramiro? No, estaba repitiendo que para todos nos falta la nota Ah, ya, del trabajo. ya, pero ahí entiendo que el anfitrión que está aquí en CD2Sach está escuchando eso, y como esto está quedando grabado, eso se los van a responder de esa vía. Ahí está el anfitrión, ¿ven? Estarán mañana, dice. Bueno, las mías no pueden estar hasta que ustedes no realicen el trabajo, y como les decía antes, espero sinceramente que les sirva, que la clase les haya servido, no esta, sino en general las unidades, para entender mejor en qué contexto de cambio, que ojalá esa comprensión de un tiempo tan fuerte de cambio que va a impactar al sector público y que en un contexto de fortalecimiento de los gobiernos regionales los pueda hacer, crea oportunidades de hacerlo mejor. Ojalá se haya convertido para usted en una motivación de jugársela más dentro de nuestro espacio público, porque mejoremos y atendamos mejor las necesidades de nuestra sociedad en un tiempo que es difícil, porque ha sido difícil, tanto cambio juntos, y no son cambios, la pandemia particularmente es un cambio que nos muestra un montón de situaciones o fenómenos en los cuales podríamos estar mejor, que no estaba exento de dolor, porque se han perdido vidas, se ha enfermado gente, han habido situaciones difíciles, y sin embargo yo creo que mi espíritu, al menos, y lo que traté de transmitirles, es que los cambios son fuente de oportunidad. Entonces una manera de vivírselos mejor es tomarlos como tal y ser protagonistas en aquellas oportunidades que nos abren. Ojalá sean parte de esa causa también. Un gusto conocerlos. Muchas gracias por estar hoy día acá. Que tengan una buena noche. Profesora, Buenas noches, profesora. profesora, Sí, sí, Muchas estoy gracias aquí por la conversación. todavía. disculpe, una Gracias a consulta usted. cortita. Gracias, Omar. Para el Sí, foro, sí, estoy aquí. Cuéntame. para el foro, ¿se puede subir de una respuesta o tienen que ir las dos juntas? No, entiendo que ustedes tienen que participar, no tienen que, pueden elegir la que sientan más cómodo. ¿Ya? Pueden elegir una, no necesitan contestar las dos juntas, o pueden contestar las dos juntas, una sola y solo una también. Es libre ya. elección. Además, me refuerza ahí, como digo, de Ya. interno. Me refuerza que es a libre elección. ¿Ya? Gracias, muchas gracias por todo. A Gracias. ustedes, un gusto Qué conocerlos. amable, así. gracias. Chao. Que estén Chao, bien. un gusto. Igual, un gusto.